Buenos días, estimados y estimadas. Hoy vamos a presentar un nuevo video de microbiología que se basa en lo que es los Clostridium. En el anterior video vimos específicamente sobre las listerias, corinebacterias y lo que son los bacillus. Hoy vamos a continuar con los siguientes que son los anaeróbicos. Los Clostridium que se dividen en Botulinum, Tetani, Difficile y Gangrenosa, o también conocido como de Periphery. Entonces empezamos con el video. Ahora bien, empezamos con el tema de los Clostridium. Los Clostridium son una familia específicamente anaeróbica. Eso es lo que le hace bastante diferencial a otras partes de aquí. Así que vamos a poner lo que son los Clostridium. Primero, los Clostridium son bacilos gram positivos. Acuérdense, todo lo que sea gram positivo hace que es una exotoxina. Bacilos gram positivos anaerobios, específicamente por lo que se llama diferencia más esporulados. Esporulado. Yo sé que a veces no se escribe bien, pero lo que digo aquí mientras veo el video, pues se entiende. La mayoría va a ser saprófita, la mayoría de estas de aquí. Pero la otra parte, las cuales sean patógenas, van a ser las que generen, por ejemplo, el botulismo, lo que es el tétanos o la gangrena, se genera a partir de estas de aquí. Y de ahí vienen los nombres de los Clostridium. Por ejemplo, se llama Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Clostridium difficile. Vienen de esas patologías que generan, o esos patógenos que generan las diferentes enfermedades como el botulismo, un poco así, el tétanos y otras partes en general, que son aparte de eso. La mayoría de estas de aquí son móviles. Tengo que tener en cuenta que es una característica especial. También van a ser anaerobias importantes, ya que generan lo que son tres formas para poder tenerlas en esa forma de anaerobias importantes, que son en recipientes herméticos, que es una de ellas. En las otras puede ser por medios líquidos y lo que es cámaras de anaerobia, bueno, serían cámaras anaeróbicas, que podemos ver estos aquí, que son de la forma anaeróbica de los Clostridium. Algo que tengo que tener bastante importante y la forma más característica de saber si es anaeróbico es que siempre todas las Clostridium, sean Botulinum, Tetani, difícil, lo que sea, siempre van a tener un olor fétido. Ese olor fétido es la que las características igualmente. Eso es lo que pues le puse en el meme del comienzo para que entiendan que siempre el olor fétido es para poder identificar sencillamente lo que son los Clostridium en general o los que son los bacilos gram positivos anaeróbicos. Olor fétido, en el caso de los tubos se va a ver el tubo digamos así y al fondo va a estar lo que es la parte fétida de esta parte de aquí. Entonces eso es lo sencillo, lo básico del Clostridium, no hay nada más importante, así que ya empezamos con lo que son los grupos de cada uno. De aquí seguimos con el Clostridium botulinum, que se llama así. Botulinum. El Clostridium botulinum, que se da específicamente lo que es el botulismo. Primero, es importante porque provoca lo que es una neurotoxina con esporas. Bueno, casi todas aquí generan esporas, entonces tengan pendiente eso. Es una neurotoxina con esporas. Puede crecer mayormente en lo que es el suelo, el agua y alimentos. ¿Y cómo es el modo de infección? El modo de infección se da mayormente por el consumo de alimentos contaminados, ya que recordemos que se deben alimentos. Mayormente se da por lo que son los cárnicos, se da en varios componentes como los dulces o también los enlatados como el atún. Entonces, mayormente estos provocan lo que es botulismo. El botulismo en sí, digamos así, el botulismo es la bacteria la cual da una intoxicación alimentaria, o sea, logra ingresar al intestino, digamos así, intestino todo chueco aquí, ¿no? Obviamente, logra llegar a lo que es el intestino y hace ¿cómo es? Perdón, y hace lo que es una intoxicación alimentaria, donde al entrar y dando la intoxicación, ese bacilo va a germinar. Ese bacilo germina y provoca lo que es una tipo anaerosis internamente y liberando lo que es una potente exotoxina, ya que las exotoxinas son más específicas. Pero, ¿qué tiene que ver esto de aquí con este proceso tan importante de la neurotoxina? Es que esto de aquí provoca que haya un bloqueo, vamos a anotar aquí, un bloqueo de la liberación de ¿cómo es? Perdón, ¿cómo es el nombre? Acetilcolina, perdón, acetilcolina. Entonces, bloqueo de la liberación de acetilcolina, lo que provoca que no haya una unión correcta de la función neuromuscular. Entonces, bloqueo de la liberación de acetilcolinas
mal, mala, mala unión del proceso neuromuscular. Por eso es que una de las más importantes porque provoca bastante daño en esto aquí. Entre ellos, las enfermedades o las partes que se pueden demostrar en el cuerpo son lo que es específicamente incapacidad para deglutir, la ronquera y en el caso pues bruscos, pues ya demasiado fuertes, pues puede provocar incluso la muerte. Entonces es importante tener esta parte de aquí. ¿En qué podemos identificar la bacteria de lo que es el Clostridium botulinum? Podemos identificar de diferentes maneras. Podemos identificar en alimentos contaminados, en lo que es el contenido gástrico también, o sea, para poder ver la bacteria, o en el suelo. Específicamente, cualquiera de esas tres puede ser específicamente para poder revisarle y saber qué está. Esta es una enfermedad que está en todo el mundo, voy a poner el mundo, en todo el mundo, en el cual se genera por diferentes partes o diferentes formas de contaminación, ya que como es ahí, pues vive en suelo y agua, por eso es que está en todo el mundo en general. Ahora bien, ¿cómo es las soluciones para este caso de la, de la enfermedad del Clostridium botulinum? Hay varias formas, entre ellas, hacer una ventilación adecuada de los componentes de la comida o diferentes cosas así. Otra opción es ocupar ya medicamentos como la penicilina, que funciona en esta parte de aquí, o lo que es una también ocupada la que es la antitoxina botulínica trivalente, que es una vacuna. Entonces, antitoxina botulínica línica trivalente, que es una vacuna. Otra cosa más que podemos hacer para prevenir estos casos de aquí es poder poner la comida en lugares fríos para que no se pueda reproducir la bacteria en lugares fríos o calentar la comida en grados altos para que la bacteria se pueda morir. Claro, la bacteria sí muere, pero las esporas no, entonces eso es lo complicado. Otra cosa más es que también es débil al pH ácido, entonces si tienen un pH ácido de algún alimento que sea cítrico, por ejemplo así, entonces también le sirve esa parte de allí. Algo que nos menciona las diapositivas, que no sé si es tan importante, pero menciona ahí, es que no se debe dar miel a los niños menores de 1 año. Creo que se refiere bastante a eso, por lo que como dice que se transmite por dulces, la bacteria puede estar presente en la miel y provocar daños en lo que son los niños. Entonces, esa es la parte que tal vez explica que no se debe dar miel a los niños menores de 1 año. Bien, con eso hemos concluido con el Clostridium botulinum. Tenemos el otro que es el Clostridium tetani. Clostridium tetani. El Clostridium tetani también genera lo que es una toxina, pero es la toxina tetánica con esporas. Igual también lo genera como el anterior. Este puede estar tanto en animales, voy a poner así nomás, animales y humanos. ¿Esta por qué se produce? Se da mayormente por heridas o lesiones contaminadas con polvo o heces de animales o personas, lo cual genera esos daños o genera específicamente el cocido tétani. El mecanismo de cómo hace de aquí es que las esporas, o sea, las esporas salen así en general, se multiplican, o sea, que ingresan al cuerpo, ya digamos así, ¿no? Las esporas salen, ingresan al cuerpo y al momento que ingresan, liberan lo que es la esotoxina. Como son positivas, pues generan esa esotoxina. Luego, esa esotoxina puede migrar incluso a lo que son el torrente sanguíneo o a la sangre. Puede llegar al torrente sanguíneo y de esta manera incluso puede llegar a lo que es el sistema nervioso central, provocando daños en la médula o en los nervios. Y esto es también importante porque, como mencionamos anteriormente, en el anterior, el botulinum podía como que bloquear o desactivar la acetilcolina y ya pues hacía que el proceso neuromuscular no funcione adecuadamente. Este en cambio no desactiva, este en cambio acelera más las cosas. Este provoca en cambio una acumulación de acetilcolina. Una acumulación de acetilcolina lo que va a hacer que aumente la excitabilidad de las terminaciones nerviosas. Esto puede provocar varias cosas como lo que son espasmos musculares, musculares, puede provocar lo que son convulsiones o puede provocar daños en varios músculos, específicamente puede ser músculos masticadores o otros músculos de la cara, en general para cualquier parte de ahí puede ser afectada. Pero lo que hace aquí es como que hay una acumulación de acetilcolina, lo que provoca bastante liberación de o excitabilidad del cuerpo. Entonces esa parte toca tener en cuenta. También, ¿cómo podemos revisar esta bacteria? Pues se le puede revisar con un exudado de las heridas contaminadas, ya que como dice su nombre, pues se da por heridas o por lesiones. Entonces, exudado de heridas contaminadas. Esto de aquí tiene mayor prevalencia en lo que son niños, también en adultos mayores
y en lo que son los drogadictos tiene mayor, mayor prevalencia. También las soluciones para poder controlar esta bacteria son bastante sencillas, de hecho. Una de ellas es lavar con agua oxigenada, porque recordemos que como es una bacteria anaeróbica, le pones agua oxigenada y como tiene oxígeno, pues teóricamente la bacteria muere, ya que no puede vivir así, porque es una anaeróbica estricta. Necesita sí o sí un lugar anaeróbico, o si no, sin eso, pues le cambia y se muere. Otra cosa más, en cambio de, además de limpiar la herida con el agua oxigenada, también se ocupa lo que son varios medicamentos. La más clásica para los que son en general de estas bacterias son la penicilina, pero también hacer unas dosis de refuerzo para hacer que la bacteria muera adecuadamente. Entonces, eso de aquí. Con esta parte hemos concluido lo que es la Tetraline, ya que no hay muchas partes más importantes. Ahora vamos con la otra parte, que es la de la Clostridium grenosa, o también conocido como perifrane. Voy a ponerle el otro nombre, que es Clostridium perfringens. Perfringens, o también conocido como gangrenosa. No sé si se logra ver, creo que sí se logra ver. Ya, voy a poner un poquito más acá para que puedan leer la parte de aquí. Aquí se van a generar varias toxinas. Va a generar esta bacteria, como la toxina alfa, la toxina beta, la toxina epsilon y la toxina iota. Estas toxinas generan diferentes cosas, entre ellas, por ejemplo, la alfa va a generar lo que es la permeabilidad hemolítica, la beta va a generar lo que es proceso necrosante, la epsilon va a generar lo que es permeabilidad intestinal, y la iota va a generar lo que es necrotización y permeabilidad. Entonces, esas solo son como toxinas que genera. No es como tal que tome el doctor, pero es importante mencionarlas por si acaso, porque vaya a ser que los tome. También estas viven normalmente en el suelo y en el ser humano. En el ser humano, bueno, específicamente en el intestino del ser humano. ¿Y cómo se transmite? Pues se transmite por las esporas que entran a la piel, o mucosas lastimadas, o mucosa o piel lesionadas, en la cual ya sabemos que si la espora logra entrar, pues se va a reproducir y se va a hacer que germine y pueda producir los daños. En este caso, las esporas germinan adentro, o sea, las esporas entran, y como todo, pues en general, pues ya entra, germinan aquí, y al momento que ya germinan, comienzan a la liberación de toxinas, como normalmente es, liberación de las toxinas, y hacen también lo que son las enzimas. Aquí también hacen lo que es la fermentación de azúcar o gas de tejido, y presionan lo que es los vasos, y de esta manera pues hacen para que disminuya la oxigenación de la parte interna, y se haga un tipo medio anaeróbico, y de esta manera pueda favorecer su crecimiento. Entonces como que entre las esporas pasan como las toxinas, dañan internamente todo lo que es gas, fermentación de azúcar, para que comience a bajar todo el proceso y se haga un ambiente anaeróbico, y de esta manera pues va aumentando su crecimiento. ¿Cómo podemos ver esto de aquí? Pues también se hace un exudado de heridas, o sea, de los líquidos de la herida, para saber si está la bacteria allí. Otra cosa más, en lo que son el cultivo, aquí se puede hacer un agar sangre. Y también para identificarlo, pues olor fétido, el cual es importante para poder verlo. Y lo que es anaeróbico, que es otro punto importante. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que no pueda hacer daños? Al igual que le hicimos en el anterior, pues se hace lo que es una limpieza con agua oxigenada, y también lo que es un cuidado con tanto lo que es penicilina y lo que son dosis de refuerzo. Entonces, es casi lo mismo en general de los tratamientos para el Clostridium perfringens o gangrenosa. Algo que se toca tener es que esta de aquí, de las tres que tenemos, es la más agresiva, porque como se nombre, pues genera gangrena. Entonces, por eso es de las más agresivas que tenemos. Ahora bien, ya para concluir tenemos la última, que es la Clostridium difficile. Clostridium difficile. Difficile. Ya. La Clostridium difficile. La Clostridium difficile también va a generar sus toxinas, como mencioné anteriormente, pero solo voy a mencionarlas. No es necesario que las estudien en esa parte, pero las menciono igual. Hay la toxina B, va a haber lo que es la citotoxina, la toxina B, dije mal, dije toxina B, esta es la toxina A. Y estas aquí son las que tienen la bacteria, y las que también aumentan su grado de virulencia. ¿En dónde vive? Mayormente vive en lo que es intestino humano. Casi todas viven en intestino humano, algunas no tanto, pero también vive en lo que es, específicamente las esporas, están en el ambiente. En el ambiente. Aquí, ¿cómo es que funciona esto de aquí? Es algo medio raro,
Porque es como que los antibióticos matan sin querer toda la flora en general. O sea, como que cuando le das antibióticos a una persona por esta enfermedad, mata toda la flora porque los antibióticos son muy fuertes y eso hace que crezcan, literal, la favorezca el crecimiento de estas clostridium difíciles porque solo quedan las más resistentes y aumenta el crecimiento de estas. Mayormente se da por una infección nasocomial. Entonces, es como que la afectación de los antibióticos dan como un efecto secundario para que crezca un Clostridium difícil. Entonces, no es como que solo debemos darle medicamentos así sencillos y ya, sino que tiene que ser medicamentos específicos para que no provocan daño en esa parte de aquí y tampoco aumenten la enfermedad. Tenemos ahora la enfermedad que puede provocar. Puede provocar lo que es la colitis pseudomembranosa, membranosa que en la cual es que genera membranas fibrables, puede generar diarrea acuosa y lo que son cólicos y fiebre. Entonces, eso es lo que genera en general. Tenemos la otra que es la diarrea relacionada con los antibióticos, ya que recordemos que por eso decía de los antibióticos, en los cuales esto puede ser leve o puede ser moderada. Y se da mayormente asociado por los antibióticos de la terapia antibiótica, en la cual generan esa debilidad. Ahora bien, algunos medicamentos específicos para esto de aquí, para que no literalmente no se muera toda la flora, tenemos lo que son, por ejemplo, el metrodinazol. Metrodinazol es uno de estos aquí, también la vancomicina. Metrodinazol y vancomicina son específicos para poder matar bien a la bacteria. Y algo más que tenemos que tener, donde podemos sacar las muestras, pues se puede ver en lo que son las heces. El crecimiento no especifica muy bien, pero dice que se hacen en medios selectivos. Ya debe ser, por ejemplo, un agar sangre, por ejemplo, específicamente, pero medio selectivo, no especifica mucho en las diapositivas. ¿Y cómo prevenir esto de aquí? Pues tratando de cuidarse lo mejor posible en lo que es un hospital para no contraer esta enfermedad, ya que esta es específica que se contrae mayormente nosocomial, o sea, se contrae específicamente en un hospital. Entonces, eso podría ser los tratamientos de cuidarse en un hospital y nada más. Con esto hemos acabado lo que son los Clostridium. De hecho, no es tan largo los Clostridium. Esto está resumido porque la mayoría de cosas que te meten son pura cosa bioquímica, puras cosas de enfermedades, pero lo que nos importa siempre en estas partes de aquí son lo que puede provocar, los medicamentos que actúan, qué puede hacer al cuerpo, las toxinas en generales y los medios en los cuales podemos ver como heces y cómo son los tratamientos. Entonces, eso sería lo más importante en cada video. Entonces hemos concluido con lo que son los Clostridium. El próximo video específicamente sería ya para los que son los fermentadores de lactosa rápidos y lentos, que especifica Echerichias y hasta aquí. Posiblemente sea un video largo, que lo hacer en dos videos cortos para que no sea tan pesado de poder ver. Entonces, si tienen alguna pregunta o alguna cosa que no se entiende, pues pueden escribir en los comentarios y de tal manera, pues, seguir con esta materia de microbiología. Así que nada más, eso sería todo en este video.